¡Acción! ¿Cómo están? Aplausos. Llegamos al capítulo 22 y no nos cansamos de traerles historias de personas raras, con pésimas decisiones y con la brújula moral de George W. Bush. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Si no se acuerdan de este personaje, de George W. Bush, hoy es muy importante que lo tengan en su mente. Pero como no sabemos si el mundo se va a acabar, ¡por favor!, o la variante Pati Navidad nos va a matar a todos, de una vez nos decidimos a contarles sobre una historia de uno de los personajes que más conflicto y admiración nos genera. Todo al mismo tiempo. Pero antes de entrarle, recuerden que hay muchas cosas que pueden hacer para ayudarnos y que este experimento, proyecto y cosa crezca y se desarrolle. Primero, nos pueden donar todas sus camisas hawaianas, como esta que traigo puesta, ¿no? Se usarán con cuidado y responsabilidad. Claro. Pero si les gusta nuestro contenido, el primer paso es siempre compartirlo. Si lo hacen, háganoslo saber, etiquétenos y agréguenos a todos los lugares donde se les ocurra. Si la persona con la que están compartiendo este contenido es su enemigo mortal, díganoslo. Y nosotros podemos hacer un video muy especial para torturarlo. De hecho, el productor está estrenando un disco de covers de los Beatles y está dispuesto a enviarlo a su peor enemigo. Así que prepárense, ¿eh? Y si no, yo puedo ir en mi rol de Alex Sintek. De noche si es por gusto que nos están escuchando o viendo, recuerden suscribirse al canal y poner la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estos capítulos se estrenen. También nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes, @en_clasemedieros, @loscrononautaspodcast o @deportes_sofá. Si ya nos tienen en una mayor estima, nos pueden hacer una donación. Si lo quieren hacer en forma regular, vayan a patreon.com/en_clasemedieros y ahí hay varios paquetes y nos pueden donar diferentes cosas a cambio de regalitos. Si solo quieren hacer una donación, también lo pueden hacer en buymeacoffee.com/loscrononautas. También les toca regalito. Nomás me avisan que lo hicieron porque yo no reconozco. Son tantas donaciones que yo no reconozco. Así, después de mendigarles, como el Partido Verde mendiga en la veda electoral, no en la verga, en la veda, es una aclaración muy importante. Les cuento que mientras escribo este guión, estoy escuchando el The Monster Who Hate Pennsylvania de Damien Jurado, que es un músico de Pensilvania, evidentemente, que hace cosas bastante interesantes, y también estaba escuchando el House Demo 84 de Bam Bam. Si no han visto el último Chrono Nugget, el Chrono Nugget 10, donde platicamos de la ex, porque ya se nos fue, porque está más muerta que mi vida sexual, la ex vocalista de Bam Bam, vayan y échenle un ojo, es bastante divertido. Pero volviendo al personaje de esta semana, debemos tomar distancia de nuestro fandom. Y por debemos me refiero a mí, porque yo soy el único idiota que se hizo un tatuaje de esa persona en el pecho. Y créanme, no me arrepiento. También debemos de ser cuidadosos, considerando que así como tiene grandes momentos, tiene bajos y altos. Y de lo que se trata en este programa es de mostrar ambos. Así, hoy les contaremos la historia de un pequeño niño con glaucoma que tuvo que pelear el doble para llegar al lugar que estaba destinado en la historia. Tomaremos 4 momentos de su vida fundamentales, como lo hacemos con personajes que tienen vidas muy documentadas. Aquellos que además estos momentos lo definieron y construyeron como esa figura dentro de la música en la que se convirtió. Les llamaremos talismanes a estos momentos porque todo fue intencional, lo bueno y lo malo, pero también hay un montón de coincidencia y astucia. La historia de hoy es sobre el músico al que abiertamente le llamaron genio, pero que sus primeros años tuvo que pelear contra él mismo, su propio saboteador y su propia tendencia a copiar y replicar a su héroe Nat King Cole. El día de hoy, en el Crononautas 22, les hablaremos de Ray Charles Robinson, mejor conocido como Ray Charles. Por cierto, si no saben quién es Ray Charles, vayan a ver La Niñera de Fran Drescher y acuérdense del novio de la abuela Jetta. Así que dediquémosle un aplauso al novio de la abuela Jetta. Crononautas.
to stop smoking, you can quit smoking if you want to. But you have to first make up your mind. You going blind. The doctor saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves. Hoy, Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Capítulo 1. La ceguera y la maternidad. Para entender la vida, forma y personalidad de Ray Charles, definitivamente debemos de conocer a su madre, Aretha Robinson. Aretha nació en junio de 1914 en Albany, Georgia, y como buen estado del sur, la calidad de vida de Albany era poco menos que baja. En su origen, esta es la historia de... el origen de la historia de Albany, es la historia de Nelson Thrift, un empresario, bebé noruego, que llegó a la región después de que los grupos nativos americanos fueron desplazados. Albany se funda alrededor del río Flint, nombrado así por lo que en ese río se encontraba, que era un tipo de cuarzo llamado zoratanesca, que los habitantes utilizaban para crear fuego, hacer bases para herramientas y sobre todo filos o piedras. Pero volviendo a la historia de Aretha, hay otro elemento que se debe de considerar. Al rastrear a sus antepasados, algunas fuentes señalan que su padre era Isaac Henry Williams, pero que su madre no se sabe bien a bien quién era. Hay dos opciones, señalan a dos mujeres las fuentes, Hattie Watts y Lucy Lee Williams. Prepárense, porque aquí se asoma el primer chismecito del día. Ambas fueron parejas de Easy, pero la que se asume fue su madre biológica fue Hattie Watts. La razón de esto son las fechas. En 1914 se supone que Isaac estaba oficialmente casado con Hattie. Sin embargo, la misma madre de Charles aseguraría que su madre era Lucy, quien en realidad la cuidó en sus primeros años. Más allá de si esto es real o no, lo que sí se sabe es que Hattie estuvo casada 5 veces y tuvo cerca de 17 hijos. Oh my God! Mientras que Lucy solo tuvo 2. La posibilidad de que los hijos de la primera con Easy se quedaran con él es baja, pero no imposible. Pensando en que de esta forma Aretha solo vio a su mamá, Lucy, como su única figura real. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando Aretha cumple 14 años, queda huérfana. De cómo murieron sus padres se sabe poco. Lo que se sospecha es que ella misma terminó huyendo de su casa y, al ser relativamente niña aún, buscó oportunidades donde pudo. Es ahí en donde Bailey Rom Robinson la adopta, pero también los detalles sobre cómo la adoptó son vagos. De entrada, Bailey era solo 10 años mayor que Aretha, o sea, tenía entre 23 y 24 años, y estaba casado con una mujer de nombre Mary Jane, que eventualmente perdió a su primer hijo. Adoptar a personas en situación de calle era algo común en Albany y en la época, aunque la mayoría de los casos se hacía pensando en tener una mano de obra como barata y cautiva. La realidad es que también había una verdadera intención de la familia por ayudarla, lo cual incentivó la llegada de Aretha a la casa de los Robinson, tanto que de hecho cambió su nombre de Williams a Robinson. El punto es que bajo el resguardo de la familia Robinson, Bailey embaraza a Aretha y esta tiene que regresar a Albany con la familia que le quedaba, con los pocos familiares que tenían, que eran bastante porque pues había de todos lados, para tener a Ray. Esto obviamente se hizo con la intención de evitar el escándalo. Aretha había sido embarazada por su padre adoptivo. Cuando regresa a Greenville, Florida, donde vivía con ellos, ya con Ray en los brazos, Mary Jane y la madre de Bailey deciden criarlo como propio, o por lo menos en conjunto con ella. Pero esto les duraría poco. Como trama de película mexicana de los 40s, el papá de Ray Charles desapareció de la pintura. Bueno, como trama de la película de los 40 o como Mi Vida, cualquiera de esos. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dejando a Aretha y a Mary Jane a cargo de su hijo. Peor aún, al año nace George, del que se desconoce quién es el padre, pero se sospecha que fue parte de un abuso por parte de alguno de los capataces o líderes de las plantaciones que estaban alrededor de donde vivía Aretha. ¡Cerdo miserable! ¡Cerdo miserable! Con la familia destruida, decide dedicarse a sacar adelante a sus hijos y abandona a los Robinson.
la misma Mary Jane decide rehacer su vida y casarse con otra persona. Aretha era una mujer analfabeta y trabajaba en todo lo que podía. Limpiaba casas, lavaba ropas, cocinaba, todo con tal de mantener a sus hijos. Su historia fue algo que siempre le contó a Ray con toda la intención de que él entendiera que no debía de cometer los mismos errores que ella había cometido. De ella, Ray aprendió la fuerza, determinación y carácter que siempre lo definieron, pero también aprendió una cosa que lo marcaría por el resto de su vida. Desconfía del hombre blanco. O desconfía de todo el mundo. A la madre de Ray, sus vecinos y clientes la trataban como si tuviera algún tipo de problema mental. Conocedores de que ella no sabía contar, leer o, en general, tener conocimientos básicos de administración, le pagaban menos fuera de tiempo o en comida a cambio de sus servicios. ¡Qué culeros! Ay, ya sé, se pasan de ver. Esto marcó profundamente a Aretha, que siempre procuró que Ray tuviera el mínimo de educación para evitar pasar por lo que ella estaba pasando. Incluso se dice que intentó por muchos años que Ray fuera aceptado en una escuela cerca de donde vivían. El problema es que era una escuela que no aceptaba niños de raza negra. Pero como maldición, además de lo que ya había pasado a Aretha, 2 eventos cambiarían la vida de los Robinson que eventualmente los llevarían en el camino en el que los conocemos. El primer evento fue la muerte de su hermano George, de 4 años. Las circunstancias en realidad son ambiguas, pero lo que se sabe es que mientras jugaban, George cae en la tina donde la mamá lavaba ropa y sábanas y nunca pudo voltearse. Estaba tan pequeño, cae y queda con las piernas hacia arriba. De ese episodio, Ray Charles hablaría mucho en sus últimos años, sobre todo por la culpa que le generaba. Para él, su hermano estaba jugando y no lo ayudó porque pensó que estaba haciendo una broma. Entonces siempre sintió la culpa. En el fondo, Ray era igual de pequeño, era solo un año más grande que él. Seguramente entre el shock y el entendimiento de la situación no supo qué hacer. La culpa permaneció con él toda su vida. Por el otro lado, el segundo evento fue la pérdida de la vista de Ray Charles, que comenzó a tener síntomas desde los 4 o 5 años, pero que se consumó hasta que este cumplió entre 7 y 8. La cosa aquí es que su mamá sabía que no había mucho que hacer para ayudarlo con el glaucoma. En esa época no había tratamientos que detuvieran el avance de la enfermedad, y en todo caso se enfocó en ayudarlo a vivir ya sin la vista. Desde ese momento y hasta el último día de su muerte, Aretha le enseñó todo lo que pudo sobre caminar, entender el entorno donde vivía y no dejar que nadie lo hiciera menos, como a ella le había tocado. De hecho, hay una frase que era muy célebre. You may be blind, but never let nothing or nobody turn you into a cripple. Que se traduce en: puedes ser ciego, pero no un minusválido. Y esa frase él la llevó consigo toda su vida. Para que se den una idea de qué impacto tiene esa frase, hay una similitud en la cultura mexicana. Podré ser borracho, corrupto y ladrón, pero nunca un americanista. En un máximo esfuerzo, Aretha logra que lo acepten en una escuela especializada para personas con problemas visuales y auditivos en San Agustín, muy cerca de Georgia, pero lo suficientemente lejos para que tuviera que internarse, donde obtuvo muchas de las herramientas que le permitieron seguir hacia adelante. Mientras estudiaba ahí, su madre muere. ¡Qué triste es la vida! Y a los 15 años decide abandonar la escuela. La causa de la muerte de su madre es desconocida, pero se sospecha que fue de cansancio y depresión, mala alimentación y en general una vida muy perra. ¡Qué triste es la vida! Ray definitivamente en ese momento decide que lo que iba a hacer era ser músico. Capítulo 2. Los centavos imaginarios. Ray Charles siempre tuvo 2 aficiones: la mecánica y la música. El glaucoma le evitó desarrollar la primera, pero no la segunda. Y aquí viene el primero. Dato crononáutico. ¿Qué es el glaucoma? No los estoy chingando, no los voy a aburrir con qué es el glaucoma. Cuando eran niños, regresando al tema de la música, cuando era niño pasaba horas escuchando a Wiley Pittman, un músico que tenía un café llamado Red Wing, donde él y su madre pasaban mucho tiempo. No lo pasaban bebiendo, bueno, no sabemos. No tenemos nada que lo garantice, pero no pasaban bebiendo. Lo que pasa es que ella era, la familia Pittman era de las pocas familias que eran amigas o cercanas a la familia Robinson y la ayudaban a cuidar tanto a Georgie como a Ray. A partir de observar y de copiar lo que Pittman hacía, Charles comenzó a entrenar su oído desde muy pequeño, pero sobre todo a reconocer y amar el jazz, el blues y todo lo que se tocaba en el café. Especialmente el ritmo que lo marcó fue el boogie googie o el ubi googie o boogie googie. La que dice bi bu 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 bi bi.
No, ¿te refieres a Bob? El boogie. Y aquí sí prepárense porque ahora sí va en serio. Dato crononáutico. El boogie es un estilo de música ligado con el blues que se basa en golpear las teclas del piano de forma frenética en una progresión rítmica ascendente. O sea, o sea, siempre es la siguiente nota en términos de pero tiene que estar golpeado. O sea, es un piano golpeado. Esto no es Michael Bublé o Alex Intec. El nombre que tiene este ritmo musical se liga con el lenguaje Hausa de Chad o el mandingo de Guinea y significa golpear. Así se llama el lenguaje. Y significa golpear, pero golpear en términos de beat, ¿no? De el golpeteo o el tipo de golpe que se da hacia una cosa. Y también significa bailar, que es boogie. Este recurso de tocar el piano se utilizaba en los cafés y en los centros de reunión de esclavos y trabajadores de las plantaciones, y básicamente se enfocaba en ayudarlos a bailar y divertirse. Esa música fue la que abrió su cerebro y oído. A pesar de su naturaleza musical, Ray se quedó con esos ritmos en la cabeza durante toda su vida. Es por eso que en la escuela en San Agustín aprendió las bases musicales, aprendió a leer partituras en braille, pero además entender los fundamentos naturales de la música. Así comenzó, cuando decide dejar la escuela y dedicarse a la música, comenzó a viajar por Florida buscando espacios para tocar. Jacksonville se convirtió en su centro de operaciones y aunque se hizo de una reputación relativamente buena, solo lograba ganar entre 30 y 40 dólares de hora por sesión. Y tenía 1 o 2 sesiones. Incluso, en esa época, para que se den una idea, audicionó para Lucky Millinder. Lucky Millinder es el que contrata a Rosetta Tharpe. Es el primero que le da el lugar a Rosetta Tharpe. Ray Charles intentó entrar, pero de entrada no lo dejaron. Y la razón por la que no lo dejaron era porque era ciego, negro y probablemente drogadicto, y ahorita vamos a hablar de eso. También hay que reconocerlo, Rosetta Tharpe es mucho mejor músico que Ray Charles. O sea, tenía voz, tenía presencia, cantaba, tocaba la guitarra, y Ray Charles era una copia de Nat King Cole. Pero bueno, intentó entrar, y esta es la época donde más racismo y más discriminación sufrió. ¿Por qué? Porque Florida. El asunto es que había trabajos donde ni siquiera lo dejaban hacer la prueba en el piano, no lo dejaban sentarse, no lo dejaban acercarse, y era porque era ciego y porque era de afroamericano. Lo que es muy chistoso es que nunca se dieron cuenta de que Ray Charles nunca usó ni un bastón ni traía perro de asistencia, solo traía los lentes, que obviamente estos lentes oscuros los empezó a usar cuando le extrajeron los globos oculares por el dolor que genera el glaucoma. También la vida era dura. Como muestra, en su película biográfica de 2004, Charles pedía que le pagaran en billetes de $1, porque a diferencia de como sucede ahora, los billetes no tenían ningún otro elemento de reconocimiento que no fuera lo impreso directamente en el papel. Y en el caso de los dólares, todos eran del mismo tamaño. A pesar de que era extremadamente desconfiado y nunca dejó que las críticas de los demás lo atacaran, Ray siempre tuvo en su peor crítico a él mismo. Es en este momento de su vida que, ganando poco dinero, nada le habría costado dar el salto a Chicago o a Nueva York como lo hicieron Rosetta Tharpe, Aretha Franklin y otro tipo de músicos de la época, que eran dos ciudades que en realidad ofrecían muchas oportunidades para músicos como él. En su lugar decidió viajar 5 días en un camión a Seattle. ¡Neta, me lo juras! Bajo la premisa de que era una ciudad más grande donde las radiodifusoras transmitían música que a él le gustaba y que tendría mayor posibilidad de colocar un sencillo ahí. Aquí es donde comienza la otra batalla, la batalla interna, la de la identidad. Charles había intentado por todas las formas desarrollar su propio estilo, pero ese estilo poco o nada le gustaba a la gente. Sin embargo, cuando cantaba como uno de sus héroes, Nat King Cole, la cosa cambiaba. Pertenecer a otras bandas o tocar él mismo como King le daba de comer, pero por dentro se sentía como que la cosa no estaba funcionando. Es aquí donde, trabajando en el Elks Club, conoció a uno de los músicos y productores más influyentes en su carrera, el trompetista Quincy Jones. Si no saben quién es Quincy Jones, no se preocupen, solo pongan en YouTube We Are the World 1985 y van a ver que el que está dirigiendo la orquesta y el que ayudó a Michael Jackson a componer esa canción es Quincy Jones. Si no les gusta esa porque se sienten como agredidos por el hambre en África, pueden poner Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, que es una de las producciones históricas de Quincy Jones más cabronas. Y si no, pueden poner el Bad de Michael Jackson. El punto es que con la llegada de Quincy, Charles comenzó a hacerse un nombre como el ciego que estaba destruyendo el piano
en Seattle. Con Gussie McKee y Milton Garrett fundó el Maxon Trio y comenzó a grabar varias canciones. Además, según Karen Ford, tenía un turno nocturno en el bar Rocking Chair del mismo Seattle. Aunque no se puede considerar como su momento de mayor genialidad, estos años representan el momento en el que comenzó a cuestionarse su propio estilo y a reconocer que en realidad estaba copiando a los demás. También le representó su primer contrato discográfico y un par de éxitos. Es en aquella época que aún dudoso decide mudarse a Los Ángeles, otra ciudad que en el momento tenía ciertas oportunidades, pero no era necesariamente la oportunidad, para ver si tenía mejores resultados. En Los Ángeles la cosa cambió un poco y con Swing Time Records comienza a producir canciones por su cuenta y tiene un par de top 10. A la par, le produce canciones a Dizzy Gillespie, Guitar Slim y Cole Porter. No había duda de que había bastante que hacer con él y tenía bastante talento, pero él mismo había decidido que no iba a crecer pronto. Aquí es donde aparece otro maestrazo de nombre Ahmet Ertegun, o Ertegun. Le voy a decir Ertegun. El vergún. En una crisis financiera en Swingtime, Atlantic compra el contrato de Ray Charles por el equivalente a $25,000 actuales. El vergún. Ertegun era ese tipo de ejecutivo que toda la vida había querido ser músico, pero nunca había tenido la oportunidad. Tenía el oído, pero no tenía el talento, así que se enfocó en ayudar a estrellas como Otis Redding, Aretha Franklin y Bean E. King. Pero también es culpable de promover a Led Zeppelin, Crosby, Stills and Nash y ayudó a los Stones a fundar su propia disquera. De hecho, dato curioso, no crononáutico, Ertegun fue accionista del New York Cosmos, equipo de la liga gringa de fútbol de esa época de los 70s, y fue el encargado de negociar con Pelé y Franz Beckenbauer que fueran al equipo. Para que vean, era un buen negociante. Irónicamente, murió después de un golpe en un concierto de los Stones. ¡Neta, me lo juras! Y el único momento hasta ahora en el que Led Zeppelin se ha vuelto a reunir para tocar es en el concierto que fue de tributo para Ahmet Ertegun. Entonces, así de importante y así de chingón es ese güey. Pero volviendo a Charles, porque este no es un crononautas de Ertegun, la llegada de Ahmet le dio un nuevo potencial. Por primera vez negoció ganar 30 centavos por cada disco, contrato que evidentemente muy pocos artistas tenían en aquella época a principios de los 50. Luego llegaría el dólar por disco vendido, pero eso sucedió cuando ABC Records lo contrató años después. De esa época de Atlantic Records vienen canciones como I've Got a Woman y la célebre Mess Around, que es un boogie. Como lo muestran diversas biografías y su película, la construcción de esta canción es en realidad la mezcla entre Ertegun y su conocimiento sobre este tipo de música. De hecho, se dice que la familia de Ertegun trató de demandar a Ray Charles por esta canción porque aseguran que el 50% de la autoría era de su papá. Lo que hizo su papá fue poner la letra y un poco como la tónica, pero el que construyó toda la canción fue Ray Charles. Al final, no le dieron nada. Esta canción, Mess Around, es uno de los, momentos o elementos más importantes de su carrera, porque fue cuando se permitió definitivamente romper con lo que hacía antes y empezarse a concentrar en lo que le gustaba y crear sus propios conceptos. Y aquí es donde nacen las Raelettes y una banda ya que era más bien una orquesta. A partir de aquí, Charles no descansaría hasta mezclar y pastichear estilo Dua Lipa todo lo que se le ponía enfrente. Esperemos estén disfrutando este Crononautas 22 sobre Ray Charles. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como Los Crononautas Podcast, en _clase medieros, Ternera Junior y Don_nadie_reco. Veamos qué alquimia y talismanes nos preparó el productor y regresamos. Intermedio clase mediero. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? Una polla chica, pica pollerica, cama torta y bocarica, batnicis, polchix, pix, pollerix, cama torta y bocarica. ¿Es francés, maestro? Bienvenidos a otra edición de A que no sabías que todavía existía, presentado por Bumpy. El objeto del día de hoy ha ganado 3 ligas MX, tiene un monumento en la colonia Roma de la Ciudad de México. Se mudaron a otro estado y a otra ciudad, pero ya están de vuelta. Y entre sus magníficos seguidores se encuentran Antonio de Valdés, Esteban Arce y algunos otros, muy pocos. A que no adivinas quién es. La
estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad. Bienvenidos, ¿cómo están? A una nueva cápsula Deportes desde el Sofá. Esto es el Intermedio Clase Mediero en su episodio semanal de Crononautas. Yo soy Rich, vamos a entrar. El día de hoy no les traigo una queja, una crítica, una observación, chance una burla y algo con los que nos podemos reír. En realidad esta fue una de las primeras sugerencias que recibí para el tema, más o menos va a ser lo que me pidieron. Vamos a hablar entonces de esos récords negativos, esas malas rachas, esos momentos malos que tienen tantos equipos, tantos jugadores, tantas franquicias, tantas cosas que pueden pasar. Vamos a hablar en general, obviamente, no voy a profundizar tanto, sino el programa va a tener que ser de 6 partes, de 23 minutos cada parte, y no voy a salir ni siquiera de los Pumas o del Necaxa. Vamos a listar ciertos ejemplos y vamos a hablar de algunas cosas que pueden dar más risa que otras, o de las peores rachas de derrotas o sequías de campeonatos. Vamos a hablar del fútbol internacional, las peores derrotas o la racha de derrotas que pueden encontrar. El Derby County de Inglaterra con 32 partidos perdidos, el argentino de Quilmes con 34 partidos perdidos, el Veracruz, el poderosísimo Veracruz, extinto ya, revivido pero extinto, también con 34 partidos, y el extinto y desuelto Chemormets Burgas de Bulgaria con 43 partidos perdidos consecutivos. Nos movemos a la NBA y vemos estas dos rachas de 26 derrotas consecutivas de los Cavaliers de Cleveland en el 2010-2011 y los 76 de Filadelfia en el 2013-2014. Vámonos ahora a la Major League Baseball y encontramos que en la era moderna de las dos ligas, la racha más larga de derrotas pertenece a los Phillies de Filadelfia en 1961 con 23 partidos. En la Liga Americana la tienen los Orioles de Baltimore en 1988 con 21 partidos. Hoy en día los Diamondbacks de Arizona lograron 23 derrotas como visitantes consecutivas. Por eso es el tema del día de hoy. Saludos a Víctor. Los Bucaneros de Tampa Bay, si nos movemos a la NFL, ingresaron en 1976 a dicha organización y perdieron sus primeros 26 partidos. La peor racha de la historia fue cuando se juntaron las franquicias de los Cardenales de Chicago en ese entonces y los Acereros de Pittsburgh entre 1942 y 1945, cuando no ganaron durante 29 partidos consecutivos. Es decir, hay que mencionar, para el dato histórico, para que sepan, los dos equipos jugaron juntos debido a que muchos jugadores estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial y no tenían suficientes jugadores para completar el registro. Regresemos ahora, o volteemos mejor dicho, el deporte universitario. Tenemos a la Prairie View Football, o este programa de fútbol americano universitario. No ganaron un solo partido de 1989 a 1998. Mantuvieron un récord de 80 derrotas consecutivas. Volteamos también al Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y vemos que tiene 3 récords dentro de la NCAA. Es el derrotas en una temporada sin victorias y derrotas consecutivas en una sola temporada, ambos récords con 29 juegos, y derrotas consecutivas a lo largo de ciertas temporadas con 51 juegos perdidos. Volteamos al box y vemos a Regis Strickland con 276 derrotas de sus 363 peleas. Hoy en día no pasan de 50, pero este sujeto peleó 363 veces. Volteamos a Robin Deacon, que logró 51 derrotas consecutivas en su récord maravilloso de 2 victorias y 53 derrotas. O Eric Crumble, 32 derrotas consecutivas por knockout, y el sujeto nunca ganó una sola pelea. Su récord es de 0, 32 y 1. Rápido, vayamos a más años sin títulos de varias franquicias a lo largo de varias ligas. Vamos a aclarar, todos los que voy a mencionar al menos una vez han sido campeones en sus respectivas ligas, por eso lo estamos mencionando. Voltemos a la NFL y vemos a los Jets de Nueva York, que no ganan desde 1968. Seguimos con los Raiders 1983, los Osos de 1985, Washington de 1991, los 49 de 1994 y los Vaqueros
de 1995. Saludos a Pato y a mi suegro. Volteamos a la NBA y encontramos a los Reyes de Sacramento, a los Kings de 1951, a los Hawks de Atlanta desde 1958, o a los Knicks de Nueva York, esta poderosísima y tan famosa franquicia que no son campeones desde 1973. Vayamos al béisbol. Y la peor racha actual son los Indios de Cleveland desde 1948 no son campeones, los Piratas de Pittsburgh desde 1979, los Orioles de Baltimore 1983, los Tigres de Detroit de 1984. Ya por último, para cerrar toda esta cadena de datos, vayamos a la bonita Liga MX para cerrar con una sonrisa. De atrás para adelante, o mejor dicho, del más nuevo al más viejo, tenemos al poderosísimo Rayo del Necaxa, desde 1998 no son campeones. De ahí desde 1990, el Puebla. Y el peor equipo de la historia en este momento en la Liga MX es el Atlas, desde 1951. Espero les haya gustado estos datos que no son de trascendencia alguna, pero pues pueden ya tener alguna discusión de vez en cuando o reírse de lo que acabamos de mencionar. Recuerden que pueden mandar sus sugerencias a @deportes_sofá en Twitter o Instagram, ya ven que sí les hago caso. Y pronto espero ya también otro tema que tenía por ahí, que me preguntaron sobre el fútbol. Pronto lo tendré, no se preocupen. Yo soy Rich, esto es Deportes desde el Sofá, la Escuela Nacional de Clase Medieros. Crononautas, ahí se ven. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico que encontraron Crick y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? No. Eso no se toma, eso es una cosa que se nace. El Atlante, efectivamente, este equipo todavía existe y está vivo en la Liga de Expansión. Atlante, adelante Atlante, ganó Atlante. ¿Qué recomiendan? Masturbarse. Venir. ¿Conocen ustedes o saben qué son los Rage Rooms o los cuartos de ira? No, pero por favor llévame. Ya sé para dónde va y llévame, por favor. El domingo llevé a Pato en la última parte de su regalo de cumpleaños. Debo hacer un shout out que después podemos ponerlo en un bonito tweet. Breakout se llama, México. Si gustan buscarlos en Instagram. Es un cuarto de ira, te venden distintos paquetes y lo que se hace literalmente es ir a desahogarte con todas las frustraciones de la vida, porque de acuerdo al paquete que compres puedes comprar alrededor. Lo que nosotros hicimos fue comprar 50 botellas, te ponen un bonito overol, un casco con careta, entras a un cuarto y puedes aventar las botellas, romper las botellas, aplastar las botellas, lo que tú quieras. Lo que me pareció fue una película que se llama The 40-Year-Old Version, que es una película de una rapera que fue nombrada, es que es como una compositora, rapera, mitamata de todo, que fue nombrada, toda la historia parte de cómo fue nombrada uno de los talentos más promisorios de su generación y terminó no siéndolo. Y entonces cómo se va desarrollando su vida a partir de ese evento y cómo la reconocen los demás a partir de ese evento. Entonces es comedia, es humor negro, pero también tiene una cosa ahí de drama y de introspección y todo bastante interesante. Patos, sigan mi playlist en Spotify para romper vidrios, Break Stuff, y que también la sigan a ella. Entonces vayan a buscarla. No me acuerdo cómo están en redes sociales. Bueno, pues Paulina López. Ahí está su nickname de aquí. Ahí dice. Está bueno. Yo les recomiendo un juego que acaba de salir ayer. Creo que sí se llama 12 Minutes. De un estudio que se llama Annapurna Interactive. Que son especialistas en hacer como juegos de click and point. Pero con pues de esas como historias narrativas, güey, que le vas picando y te van saliendo los diálogos y vas... ya. Okay. Y dentro de los más conocidos o de los más recientes, por así decirlo, está uno que se llama What Remains of Edith Finch,
Tienen también Go Home, Other Wilds, Journey, güey, que son juegos muy contemplativos. Y que tienen que ver como con pensar la experiencia y ahí traen como misterios y eso. Pero está interesante, 12 Minutes, porque justo juega ciclos de 12 minutos, güey. O sea, no puedo contar mucho de la historia porque también sería como spoilearlos, pero el chiste es que tú llegas a tu casa, pasa algo, güey, y eso se está repitiendo 12 minutos. Entonces tienes que encontrar la forma para, digamos... Para romper ese ciclo. O entender qué pedo con el ciclo, güey. Llevo ya jugando en un rato, güey, no podía, pero cada vez descubres cosas nuevas. No lo he acabado, güey. Pero sí está bien interesante como este pedo de justo estar jugando esos solo 12 minutos y ir descubriendo como cosas nuevas mientras juegas. Y aparte, tiene la voz del maestro William Dafoe, güey, en uno de los personajes. William Dafoe. Fin del intermedio. Capítulo 3. El alquimismo. ¡Ay! Ya vas a empezar. El alquimista Capítulo 3. El alquimismo y los nuevos ritmos. Claro de que Concéntrate, hijo de toda tu puta madre. Claro de que lo definía no era su estilo, sino su capacidad de mezclar ritmos y formas. Charles se embarcó en varias invenciones, pero como lo veíamos con Rosetta, también algunas copias de esas mezclas. Justo por ahí empecemos. Mezclar gospel con música popular no es algo que él creó, pero sí popularizó. Brother Ray comenzó a cantar y a retomar cánticos de su infancia con nuevos ritmos. Prácticamente del 54 al 58 se dedicó a reinventar el rhythm and blues y construirlo en lo que hoy conocemos como el R&B. También siguió explorando el boogie, el twist, el swing y ritmos más contemporáneos a ese tiempo. Incluso se mantuvo con su banda. A Fool for You y Hallelujah I Love Her So son dos de sus temas más representativos de aquella época. Del 60 al 64 se dedicó a tocar jazz, pero ya no sonaba como Nat King Cole. Había desarrollado su propia voz y vena. Hit the Road Jack, hecho con un Wurlitzer, y Unchain My Heart fueron sus canciones más representativas de aquella época. También compuso Georgia on My Mind, una canción que tenía además de implicaciones musicales un simbolismo político muy fuerte. Según Neil Brim... You need to stop it. This is not okay. This needs to stop now. Según Neil Brennan, conductor de Disgraceland, Ray Charles no tenía problema con las audiencias segregadas, siempre y cuando los boletos de adelante se vendieran a personas afroamericanas. Otras fuentes señalan que en realidad no estaba tan consciente o preocupado debido a que él mismo había sido parte de esa segregación toda su vida, y al igual que muchos de sus contemporáneos no podía ni usar los baños de los lugares donde él era la atracción central. El punto es que un día decidió hacer caso a los reclamos de mucha gente a su alrededor. El mismo Quincy Jones, por ejemplo, las protestas estudiantiles afuera de sus conciertos, y decidió abandonar un concierto por considerar que no era respetuoso con la comunidad afroamericana de Georgia. El problema es que el empresario era un amigo cercano del entonces gobernador, y a partir de esa fecha y hasta que el mismo estado le pidió disculpas, Ray no volvió a tocar en su natal Georgia. De hecho, estaba prohibido. Pero regresando a la alquimia, uno de los movimientos más inesperados de su carrera, Ray Charles decide grabar Modern Sounds in Country Music, un disco tributo a la música country que tradicionalmente pertenecía a públicos blancos y racistas. Ambos volúmenes del disco, más el Country and Western Meets R&B, lo catapultaron a fama internacional. Es en esta época que coverea a la banda favorita del productor, los Beatles. Especialmente a dos canciones de Paul McCartney, Eleanor Rigby y Yesterday. También produce el A Message for the People, un intento por llevar su acción política a un nuevo rol, un gusto que no le duró mucho. A partir de ahí, todo fue hacia abajo. Ray era un músico desgastado, y el rock un poco más duro y el disco, o la música disco, se apoderaron de la música. También él estaba pasando por lo que se podría llamar un mal momento, aunque llevaba en ese mal momento desde los 16 años. Capítulo 4. El poder en las venas. Charles fue activo políticamente, pero muchas veces fue considerado como incongruente. Dicha incongruencia era señalada cada vez que se le veía con un político como Richard Nixon, pero
todo tiene una razón. Charles era consciente de su condición como minoría, pero era más consciente de lo importante que podía ser tener un amigo poderoso, alguien que lo ayudara a salir en caso de que se encontrara en pedos, y vaya que se encontró varias veces en ellos. Desde los 16 años, Ray Charles le entró a todo, y cuando digo todo es todo. La desaparición de su mamá como figura preponderante en su vida fue el detonador, pero el camino es mucho más complicado que eso. Sobre por qué consumía drogas, Charles daría muchas razones. Sobre la marihuana, diría que lo hacía porque había escuchado de otros músicos que le ayudaba la creatividad. Sobre la heroína no diría nada, solo que ese era el método en el que los jazzistas funcionaban en esa época, lo cual es cierto. De hecho, la heroína, la morfina y la cocaína en aquellas épocas eran de uso bastante regular. Algunos biógrafos señalan que en realidad ambos fueron el resultado de su problema de ansiedad causado por los traumas de niño, más la pérdida de la vista. Otros biógrafos señalan que era algo más sencillo, simplemente le gustaba y sin mucha conciencia terminó enganchado con ellos. Pero antes de hablar sobre las consecuencias es importante mencionar que era raro o casi imposible que Charles sufriera una sobredosis. Por lo menos no hay registros de que haya terminado en un hospital como célebres personajazos como Nicky Six, Kurt Cobain. La razón de esto es que en el fondo, aun cuando era muy adicto, era consciente de su grado y nivel. En un caso bastante extraño, Charles decía que podía controlar su consumo y procuraba hacerlo, lo que en realidad nos muestra que era neurótico. No hay otra justificación. Charles fue detenido un chingo de veces. Primero con sus compañeros de Maxon, cuando estaba en Florida y en Los Ángeles. En 1958 fue detenido por posesión de heroína y parafernalia en Nueva York, en el Harlem. Parafernalia es la forma en la que dicen que... Es que en esa época no había agujas de plástico. Entonces tú tenías que llevar tu propia aguja. Y tenías que llevar tu cuchara. Y tenías que llevar tu cinturón. Llevaba todo el kit. Entonces si te cachaban con ese kit, te detenían. En esa época fue liberado al poco tiempo bajo un argumento médico y de que le dolían los ojos. La segunda vez, en 1961, no fue tan sencillo. La situación en Estados Unidos había cambiado y la guerra contra las drogas, especialmente contra la marihuana, había comenzado. Y aquí les viene un mini dato crononáutico. La guerra contra las drogas en Estados Unidos comenzó a mediados del siglo XX y se dice que tiene como origen la sustitución de ciertas materias primas para la producción de ropa, bebidas y otras cosas. Por ejemplo, la fibra proveniente de la planta y hojas de la marihuana era usada para hacer ropas y otros productos, que evidentemente fueron sustituidos por el malo de la película y el amor platónico de George W. Bush. El petróleo. Justice will be done. El asunto es que la tolerancia cambió muy rápido. De 1955 a 1965, evidentemente ya no había ese grado de aguante a que aparecieran esas cosas y por lo tanto podemos decir que Ray se salvó de puro milagro. Aparentemente, su abogado, después de la detención de 1961, encontró que la forma en la que fueron recogidas las evidencias y testimonios fue bastante mala. Pero como ustedes saben, una vez que haces enojar a los cuerpos policiales, estos te perseguirán durante muchos años. Esto generó que Charles desarrollara un sistema similar al de una pizzería para recibir drogas, o un Uber, heroína. El dinero y la fama le permitían llegar a una ciudad, tocar e irse sin tener que transportar ninguna droga. Simplemente cargaba con su jeringa, que siempre podía argumentar que era para el dolor en sus ojos o para algún tratamiento médico. También aprendió a operar aviones con asistencia de un copiloto. ¿Qué? ¿Qué? Y compró uno. ¿Qué mamada? Que él mismo piloteaba. ¡Neta, me lo juras! Para poder moverse libremente sin pasar por ningún tipo de revisión. Lo subían y nada más le movían. Ya, ahorita lo veo. Decimos que llegamos. Lo subían y le hacían. O lo subían al coche y le ponían. Creían que... El punto es que las fuerzas del orden decidieron vigilarlo de cerca y lograron detenerlo 2 veces más. Una bajando de un avión en Boston, o de su avión en Boston, y 2 antes de entrar a tocar en Indiana. Así, justo en el camerino, le dijeron, a ver, revisión de rutina, joven, a ver, bájese los pantalones, ándale ahí, trae la droga. Cuando finalmente enfrentó cargos y posible tiempo para pasar en la cárcel, decidió entrar en rehabilitación. De hecho, se dice que iban a pasar 2 años en la cárcel. Sin embargo, decidió no sustituir su adicción. En esa época, para tratar la heroína, se sustituía con metadona. Entonces decidió que no quería eso, que lo que él quería era ya librarse de este pedo. Entonces decidió que simplemente iba a dejar de meterse cosas.
y dice que en el centro de rehabilitación donde estaba pasó la peor semana de su vida. Aunque su salud mejoró, su carrera fue en declive. En el fondo, Ray Charles siempre sospechó que fue por su sobriedad. Él consideraba que la música y lo que tenía venía de la droga. Los 70s y los 80s fueron la época de su patrioterismo, de retomar America the Great y los eventos públicos. También de aceptar todo lo que pudiera, comerciales, producir canciones, todo lo que le pudiera generar ingresos. Si no han visto el comercial de Pepsi Light de Ray Charles, están perdiendo su vida. Para su fortuna, sus discos más brillantes continuaban generando ingresos y eso no pararía hasta el último día de su vida. Con los años, se le fue reconociendo el legado y simplemente se dejó llevar. El estado de Georgia le pidió disculpas y Georgia on My Mind se convirtió en el himno del estado. Su último disco, Genius Loves Company, le permitió grabar con cantantes contemporáneos como Norah Jones, Natalie Cole y Diana Krall. Murió a los 73 años de complicaciones hepáticas en su casa de Beverly Hills. Charles dejó cerca de 12 hijos con 5 mujeres diferentes. El hijo de su glaucómico ojo solo reconoció los que tuvo con Bea, su segunda esposa. Una historia paralela bastante triste que le contaré para dejarlos ir deprimidos y bajoneados chingón es la de Margie Hendricks, miembro de las Raelettes, que fue madre de uno de sus hijos, el quinto. Después de pertenecer al grupo de Charles, intentó tener una carrera como solista, como cantante, y sacó varios sencillos que nunca pegaron. Después tuvo un accidente y perdió parte de su oído. En los años 70 comenzó a mostrar una actitud errática y moriría en 1973. Hay quienes dicen que murió por sobredosis de heroína, un accidente o cáncer de pulmón. Ray, durante todos esos años, nunca le contestó el teléfono. Se sabe que Bea fue la que envió dinero y pagaría todos los gastos de Ray Charles con Margie. Y fue la que finalmente lo mantuvo y lo tuvo, digamos, digna hasta que fue adulto. De hecho, este hijo de Ray Charles aparece en la película del 2004 bailando y haciendo algunas cosas. Espero les haya gustado este Crononautas, espero los haya deprimido en esta última etapa. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Los Crononautas Podcast, en Patreon como en _clase medieros, en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros y en Buy Me a Coffee como Los Crononautas. Los queremos harto, pasen buena semana. Crononautas.